Les damos la bienvenida a la actividad número 14 de esta nueva versión del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. En esta conferencia denominada Rimbaud, un adolescente muy contemporáneo, la psicoanalista francesa Michelle Benheim analizará lo traumático de la adolescencia utilizando como referencia la poesía del joven poeta francés Arthur Rimbaud. Esta actividad está siendo transmitida vía streaming desde las páginas web de Puerto de Ideas, la Universidad de Valparaíso, Radio Bio Bio, Onda Media y Facebook Live Puerto de Ideas y Copeuch. Los invitamos a ingresar ahora y compartirla con todos sus amigos a través de las redes sociales. Les solicitamos mantener sus celulares apagados durante la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco profundamente Chantal Signorio y Jean-Claude Rett por haberme invitado en este festival muy interesante en la maravillosa ciudad de Valparaíso. Pero voy a continuar hablando en francés. Alors, Rimbaud, un adolescent très contemporain. Adolescente muy contemporáneo. Je souhaite proposer une Quiero réflexion proponer sur una l'adolescence, reflexión sobre la adolescencia, plus précisément más precisamente sobre las caídas y las derivas adolescentes contemporáneos, relative à ce que en je relación nomme a dans lo mon que dernier yo ouvrage, nombro en les mi última passions obra, vides. Las pasiones vacías. Aussi, je propose También le titre propongo des liaisons el título dangereuses, de los vínculos parce que les peligrosos porque los adolescentes en los cuales estoy pensando están incluidos en procesos traumáticos y me gustaría decir algo respecto a todo esto. Yo pensaba sobre todo en Yorgos, que acababa de tener un intento de suicidio y que gritaba en la fanza de cualquiera se le acercara: ¿qué es lo que quieres de mí? Él creció en la calle, a menudo huyendo de su familia adoptiva, que si bien no era a lo mejor maltratadora, pero estaba muy poco pendiente de él. En el hogar donde yo lo encuentro, él erige un muro y ejerce una especie de omnipotencia sobre el mundo que se expresa muchas veces a través de gritos poco alentadores para intentar de establecer un contacto. Sin embargo, frente a este grito, frente a la palabra y conminado a soportar su angustia, nosotros vamos a llamar a esto una herida del corazón. Del mismo modo que, debiendo tolerar todos sus actos violentos, los calificaremos como experiencias traumáticas actuales. Y estas palabras tendrán por lo menos el mérito de captar la atención de Yorgos y de desplazar el grito. Lo que nos permite calificar sus pasajes al acto como experiencias traumáticas actuales se basa en la constatación de que el evento está articulado no solo en el campo de las percepciones, sino también en aquel de las sensaciones. El otro es una imagen y el sujeto es una sensación. Ahí se encuentra el origen de las patologías del vínculo que caracterizan a una cierta adolescencia contemporánea. El desastre de hacer la experiencia de lo que se niega a la experiencia, nos dice Blanchot. Y la etimología de la palabra desastre es haber nacido bajo una mala estrella. Y Yorgos un día me preguntó, me dijo, ¿dónde estaba yo antes de nacer? ¿Estaba muerto? ¿Estaba en la eternidad? Es por eso que hoy día voy a hablar de un verso de Stéphane Mallarmé, y cito: al riesgo de caer durante la eternidad. De la excitación a la pulsión, la adolescencia, el proceso adolescente, está en un juego y en desafíos continuos entre cuerpo, entre acto y pensamiento, pasión y alteridad, entre violencia y agresividad, odio y ambivalencia, dolor narcisístico y sufrimiento, pavor y angustia, vergüenza y culpa, paranoia y melancolía. ¿Cómo tratar en una perspectiva clínica psicoanalítica el trauma del adolescente, lo traumático de la adolescencia?
y la violencia tanto psíquica como corporal que es inherente a esta condición. La definición de traumatismo en la cual nos vamos a basar es clásica y tiene que ver con el hecho de que un cuerpo extraño interno trastorna y desconcierta la psiquis a través de la imposibilidad de dominarlo y de simbolizarlo. Por consiguiente, el adolescente, dominado por la irrupción de la pubertad, es en sí misma traumática. La metamorfosis fisiológica y somática de este periodo violenta al sujeto desde el interior, pero esta violencia es percibida también como tal desde el exterior. Y esta condición resuena en las palabras de Winnicott cuando dice que crecer por naturaleza es un acto agresivo. Podríamos precisar que se trata de un acto agresivo interno y externo. La clínica sostiene que la adolescencia es un momento de dispersión particularmente fecundo en lo que tiene que ver con la expresión del traumatismo. Lo que caracteriza a algunos adolescentes que me ha tocado entrevistar dentro de una estructura de tratamientos para adolescentes adictos es que a veces pareciera imposible hacer que el traumatismo se convierta en un recuerdo para poder así introducirlo en un relato de vida, como si el adolescente nos confrontara la violencia de la realidad experimentada en un presente distinto del pasado, borroso del pasado, es decir, en una temporalidad que está distorsionada. Nos vemos verdaderamente entonces confrontados a la violencia de la realidad experimentada, como si estuviéramos viendo en el mismo momento en que la experimenta, como si el tiempo se hubiera detenido en los hechos sufridos o actuados, lo que explica la crueldad de la insistencia y de la repetición de estos eventos y hechos desagradables. Aquí el pasado es indistinto del presente, es un pasado que no pasa. El trauma está fijado, alucinado en el presente, no integrado en una construcción y una temporalidad que concederían al pasado su carácter de pasado. ¿Cómo entonces representar una figura del traumatismo en la adolescencia? Voy a tratar de ir por el camino de una reflexión que esté ligada al tema de la pasión, característica capital de este pasaje adolescente. Como no sabía qué adolescente iba a evocar precisamente, entonces escogí para esta comunicación volcarme en un adolescente paradigmático de la cuestión traumática y de todas las desvinculaciones y vinculaciones. Se trata de Arthur Rimbaud. La búsqueda de Rimbaud lo llevó a luchar contra lo trágico de la existencia y lo hizo desgarrándose entre la vida y el pensamiento. Mi interés por este delincuente notorio que fue Rimbaud se intensificó y se precisó cuando en el transcurso de una entrevista un adolescente, que vamos a llamar aquí Arthur, me dijo: Yo soy un maleante, pero de todas maneras en mi familia todos somos maleantes, incluso mi hermana. En fin, ella es una vocal. Vocal, maleante, asociamos en el poema de Rimbaud y me fui a la poesía en el lugar del insulto como una forma de no resolverse con Arthur en un adiós al lenguaje. Vocales, escrito en 1817, cuando el poeta maleante tenía 17 años, es decir, cuando él era un adolescente. Está bien para la vocal, pero ¿qué es lo que es un maleante? Es un contrario de un héroe, un agitador de la ley. Sin embargo, si Rimbaud encarna la figura del vagabundo, del salvaje, del depravado, en fuerza bruta, que viene a hacer mal las reglas del juego literario, sobre todo es genial, y el genio es el signo de una humanidad más alta que la humanidad ordinaria, común y corriente. Rimbaud está loco.
A los 17 años deja ya de escribir, diciendo que quiere dejar de inspirarse de Théophile Gautier o en Víctor Hugo, como había sido el caso hasta entonces, y expresa una ambición absoluta, un hastío total. Deja de ser el niño juicioso que había sido hasta ese momento, el primero del curso, y provoca por su aspecto, por sus comportamientos, por su lenguaje insultante. Escribe incluso "mierda a Dios" en las paredes de las iglesias en el siglo XIX. Rimbaud es un maleante, Arthur es un rebelde, o la inversa. En todo caso, los dos preconizan la alteración de todos los sentidos para alcanzar el estado de vidente. En todo caso, ambos se fugan, ambos se drogan, van a la cárcel, roban. Y además, ambos, cada uno a partir de su siglo, cuestionan en forma ruidosa la autoridad, las convenciones, la madre, el mundo. En otras palabras, Arthur y Rimbaud se funden por un instante en mi mirada en una rebelión que encuentra una expresión universal al mismo tiempo que una fuente infinita de desilusión. Entonces, producción, obra, síntoma. Arthur tiene una mirada proyectiva sobre el mundo, que corre el riesgo de deshacer el vínculo de alteridad al separarse del lenguaje, espejo de un mundo contemporáneo difractado, cínico y empobrecido, donde la poesía de Rimbaud tiene, según mi opinión, la crítica hasta las llagas de su sociedad como de la nuestra. Luego encuentra a Verlaine y dirige su odio a todo y a todos, a la familia, a la sociedad. Ensalza al vagabundeo, el alcohol, la droga. Rompe con Verlaine, a quien trata como un cerdo. Y luego escribe Una temporada en el infierno y advierte de su deseo de silencio. No más palabras, dice. La obra de Rimbaud escupe el sistema lógico que le hicieron tragar a la fuerza. Esta obra denuncia y se sitúa en el corazón de todas nuestras angustias. ¿Por qué este sufrimiento infinito? Por nada. Rimbaud sufre. Por nada, por sufrir, por apagar una sed, por encontrarse mejor, para sentirse vivo. Él dice en el prólogo de Una temporada en el infierno, y en ese momento tiene 19 años, dice, logré que se desvaneciera de mi espíritu toda esperanza humana. Salté sobre toda alegría para estrangularlo, con el silencioso salto de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder al morir la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con arena, con sangre. La desgracia fue mi Dios. Me revolqué en el fango. Me sequé con el aire del crimen. Y jugué unas cuantas veces a la demencia, a la locura. Sin embargo, la vida de Rimbaud es una vida ordinaria. Es cierto, su madre es autoritaria, odiosa y avara, y su padre está ausente, pero los poetas, los contemporáneos, solo sueñan con acogerlo, las mujeres solo por amarlo, y Rimbaud detesta a los poetas y las mujeres. Rimbaud detesta la vida, y entonces hace adrede de chocar, de ser insolente, de volverse insoportable, porque todo le es insoportable y porque le tiene horror a todo. Es el paradigma de las 3/4 partes de los jóvenes que yo atiendo, ser insoportable, porque todo les resulta insoportable. Me duele la vida, todo me es debido. Suerte de palabras incestuosas, porque no se puede tener todo. Me duele, hago doler, puedo matar y matarme. Es por eso que a los 17 años, y pese a que la vida aún no lo ha realmente herido, Rimbaud habla desde ya como un héroe trágico, y para el héroe trágico la vida misma parece ser un dolor, un mal incurable. Una adolescencia adicta a la escarificación,
me explicaba: hago lo que quiero con mi cuerpo, y cuando veo la sangre que corre sobre mis senos, siento la muerte, entonces estoy viva. Rimbaud habla de sí mismo como un monstruo, una especie de rebelión de vida que aparece, que busca exigencias absurdas de sufrimiento, desprovista de fundamento, suponiendo que un punto de sufrimiento pueda flotar en el vacío. Y a menudo lo que caracteriza el héroe clásico es que nada justifica su actitud monstruosa, una actitud simplemente injustificable, como frecuentemente son calificados por los trabajadores sociales algunas actitudes de los adolescentes contemporáneos. ¿Dónde me duele? Tengo que sentir, grita un adolescente que materializó su angustia en su cuerpo a golpe de quemaduras de cigarrillo, de las cuales arranca las costras, que expone al sol y que dice que nunca cicatrizan. Cuando hay infección de las cicatrices y le pide que apriete muy fuerte la gasa para poder sentir. Tiene que sentir. Los adolescentes contemporáneos, a la imagen de Rimbaud, son vénère, significa estar enervado, al revés en francés. Los adolescentes franceses hablan mucho al revés y se llama eso el verlan. Yo no soy quien soy y no sé de dónde vengo. Tú ya estás muerto en el subtítulo. Son las palabras de una película que se llama La haine, de Mathieu Kassovitz, sobre la adolescencia. Rimbaud está desde ya en estado de shock por el mundo, y entonces choquea el mundo, es maleducado, cruel, maldadoso, una especie de odio lo posee y parece reventar. Cito: no sé serio cuando se tiene 7 años. Sí, tengo los ojos cerrados a vuestra luz, soy una bestia, un negro, no comprendo las leyes, no tengo el sentido moral, soy un bruto. Y cito Vince, un adolescente en el film El odio: ustedes son todos asesinos, ustedes disparan, nosotros no tenemos armas, solo tenemos piedras. Rimbaud odia a los hombres y se odia a sí mismo. También odia el verano. Dice: mi deber que el buen tiempo esté en el deber de cada uno, y cada uno es un cerdo, entonces odio el verano. Kierkegaard se preguntaba qué es un poeta y respondía: un hombre infeliz que esconde en su corazón profundos tormentos y cuyos labios están así hechos que los suspiros y gritos resuenan y producen una música armónica. Está claro que Rimbaud habría sin duda detestado esa definición. Rimbaud se compromete con una especie de cuerpo a cuerpo que está plena de poesía, de lasitud, de angustia, un poeta que calla y muere. Benjamin Fontaine dice que el origen del drama interior de fondo se origina en este temperamento metafísico extremo albergado en la carne de un poeta, y la lucha de este temperamento que se ignora como tal para lograr una fisura en el sistema cerrado que es arte, que termina por romper de su frente. Lo que Rimbaud quería era una suerte de acción repentible, horrorosa, una acción que cambie las exigencias de este mundo. Entonces solicitaba de la poesía algo totalmente distinto, a que volver armónicos sus gritos y sus tormentos, a lo contrario de la definición de Kierkegaard, que terminará por concluir que dice: la nada de la poesía, porque no le entrega la verdadera vida, citándolo. La poesía transforma los gritos y los suspiros, pero no es el grito o el suspiro. Y como Rimbaud quiere hacer corresponder el grito y la poesía y no lo logra, entonces la rompe y la abandona, porque la poesía dice lo real,
pero no modifica lo real. Y para Rimbaud, un acto que no se convierte en acción es inútil, irrisorio y absurdo. Al mismo tiempo, es en esa lucha que reside el drama y el genio de Rimbaud, lo que lo llevará a ser un delincuente, un maleante. ¿Qué es un maleante? Es un individuo de costumbres disipadas que vive generalmente en la calle. Rimbaud vivió en la calle, se fugó, viajó a pie. Un médico incluso calificó su inestabilidad como paranoia ambulatoria. Rimbaud vagabundea. En la carta del vidente dirigida a Paul de Migny el 15 de mayo de 1871, Rimbaud dice: me encanallo cada vez más. Rimbaud se siente profundamente afectado de constatar que en tierra la verdadera vida no existe y frente a ese vacío pone la creación completamente artificial de un mundo pleno con un aspecto de paraíso que Rimbaud sitúa de alguna manera en Oriente. Se trata de un, cito, sueño de pereza grosera, de absoluta libertad, un paraíso por terminar y no para gozar. Solo la libertad importa. No busca tanto busca la felicidad que en ese paraíso están incluidos los sufrimientos modernos, según dice. Oh mundo, y el canto claro de las nuevas desdichas, dice. Rimbaud da a conocer su infancia envenenada muy tempranamente por una Biblia verde repollo, según dice, y en él evoca su alma, entregada a las repugnancias o a su idea de suprema felicidad, como estar encerrado, cito, en las frescuras de las letrinas. No se trata entonces de un paraíso perdido. Rimbaud no es filósofo, es por eso que ignora que la verdadera vida es solo absurda. Trata de forzar lo absurdo a través de la técnica poética, la droga, el alcohol, el sufrimiento, la locura deliberada. Entonces Rimbaud no renuncia, odia la vida y como no renuncia a la verdadera vida, muere. Cito: yo, que me he dicho mago o ángel, dispensado de toda moral, me vuelvo a la tierra con el deber de buscar una realidad áspera y abrazarla. Es un grito de angustia claro y neto. En abril de 1871, justo antes de escribir la carta del vidente, dice: no sabiendo nada de lo que hay que saber, decidido a no hacer nada, estoy condenado desde siempre, para siempre. Rimbaud trató de huir de lo real con sus dos alas sin plumas. Fracasó, por supuesto fracasó. Condenado desde siempre y para siempre. Eso habla de la desesperación implacable de un hombre que sabe que está enloqueciendo para olvidar que el mundo está ahí, sin salvación. Rimbaud cita: no sé nada de lo que hay que saber, lo que lleva a la creación, pero estoy resuelto a no hacer nada de lo que hay que hacer, lo que lo llevará a su perdición. Entonces, una gran cantidad de lo que dicen estos adolescentes que están atrapados en prácticas adictivas hacen eco en la revuelta contra la búsqueda de Rimbaud de la libertad libre. Arthur, el otro, el maleante hermano de la vocal, se niega a someterse, lo que lo hace socialmente inapto para evolucionar frente a lo real. Tiene el odio a la autoridad, igual que Rimbaud. Sin embargo, a partir de una estación en el infierno para el poeta, hay una inversión, se somete, renuncia a la sexualidad, a la droga, a la rebelión total, a la poesía, y se calla. Se pone incluso a trabajar, el que había dicho: jamás trabajaré. Algunos de mis pacientes jóvenes caminan entre estos dos espacios inhabitables, o bien rechazan totalmente o se someten totalmente. Es este exceso, esta ausencia de pacificación del deseo y de la ley, podríamos decir, que los da aspectos de inhumanidad a veces, del maleante al santo, de la rebelión contra la muerte y el miedo a la muerte. Rimbaud será vidente
prudente, explorador, luego asceta y luego terminará por matar, razón y fe, sin darle la mínima piedad a sí misma, lo que no es evocado, la crueldad con la cual algunos adolescentes se autotratan. Un crimen rápido y que caiga en la nada, Rimbaud, anarquista, Rimbaud, comunero, Rimbaud, comedor de curas, Rimbaud, vidente, y ahora Rimbaud, tan solo calificándose a sí mismo como gran enfermo, como gran criminal, como gran maldito, como gran sabio, Rimbaud, que vivió todas las formas de locura, Rimbaud, desesperado, se apaga, está, cito, condenado para siempre, por siempre, y no admiro más que la vida intratable sobre la cual se encierra la prisión. La vida es entonces esto, lo que Rimbaud llama la verdadera vida seguirá siendo un objeto de búsqueda casi metafísico. Es un objeto que el mundo real no contiene. Dirá, la vida verdadera está ausente. Entonces Rimbaud no se interesa la vida pura y simple, no quiere gozar de la vida, quiere gozar el sufrimiento, tal como los dos adolescentes adictos que atiendo la droga u otros no confrontan a Rimbaud al placer, sino al sufrimiento, al vértigo, al vacío. Y es en ese vacío que algunos se sienten apasionados. A través del alcohol, la droga, el amor, la poesía y la rebelión, Rimbaud y Arthur buscan otra cosa que no van a poder encontrar, y es por eso que van a dejar todo eso, porque los ha engañado, porque no les ha dado la verdadera vida. Rimbaud, siempre extremo, deja al mismo tiempo todo lo que había practicado al mismo tiempo. Rimbaud renuncia a ser el hijo del sol, se convierte en un dios que cayó muy bajo, en un maleante. Un maleante como Arthur, que nunca se vino a la vida violenta y que simplemente trató de probar los límites de su libertad, olvidando que la libertad libre es puramente un absurdo. A partir de una temporada en el infierno, Rimbaud renuncia entonces. Quería destruir la muerte, es decir, como Arthur, el adolescente, eludir la castración, diríamos en psicoanálisis. Según Jacques Rivière, Rimbaud rechaza todo en bloque, se alza contra la condición humana, contra la condición física y astronómica del universo. Ahí radica lo insoportable en todo. Estar vivo es el horror. La subida al horror incurable, el destino del hombre trágico es la locura. Mis 2 centavos de razón se terminaron, dice él. El enemigo es lo real. Rimbaud muere de verse morir y dice, ahora me rebelo contra la muerte. Yo diría que la pasión es una desmesura del amor que pertenece al funcionamiento de la adolescencia, lo que desarrollo en mi libro sobre las pasiones vacías. Aquí, la pasión no tiene ni límite ni moral, no tiene escrúpulos, se sitúa al lado de lo irrepresentable, de lo indecible. Está muy cerca del cuerpo, de sus padecimientos violentos y dolorosos que provocan un sentimiento real de mutilación corporal en algunos adolescentes que comprometen su cuerpo púber más de lo necesario. El problema es que en la adolescencia el contrato narcisístico puede romperse. La vida entera de Rimbaud y de Arthur riman con violencia y sufrimiento. Rimbaud escribe sin cesar sus sufrimientos que son, dice él, enormes, pero hay que ser fuerte para escapar a la desesperación y a la autodestrucción directa y radical. Arthur las va a actuar estas violencias en un primer tiempo y luego las pondrá en palabras. El adolescente Rimbaud consideraba que estaba condenado al martirio y citaba el Stabat Mater Dolorosa y dice, de pie la madre dolorosa junto a la cruz, lacrimosa, mientras prendía el hijo. Después de una broma blasfema respecto de su madre, Rimbaud comparaba sus desgracias con la pasión de Cristo y a la señora Rimbaud con la Mater Dolorosa.
La madre de Arthur es autoritaria, fría y severa. La de Rimbaud es, cito, tan inflexible como 73 administraciones de cascos de plomo. Los padres partieron en silencio. Los dos Arthur tenían 6 años. Rimbaud hará alusión en el aguinaldo de los huérfanos. Se lamenta y sopla en el lorry su aliento. Y ahí es como un nido sin calor ni plumas, en el que los pequeños pasan frío, no duermen, tienen miedo, un miedo tal vez helado por el amargo cierzo. Tampoco la infancia fue tranquilizante, ni contenedora, ni consoladora para Arthur, confrontado muy tempranamente a la tiranía y al salvajismo del mundo. 2 infancias dominadas por la privación, por el abandono y por el exceso. Con gusto sería el niño abandonado en la escollera que partió hacia alta mar. Volviendo al tema de la producción del título, está él al borde de la locura y comienza seriamente el periodo de las extravagancias, de los comportamientos irracionales e incoherentes. Arthur y Rimbaud son adolescentes arruinados, y la actitud de uno y la poesía del otro son el resultado del asco, de la repugnancia y de la suciedad. Rimbaud preconiza la iluminación, la búsqueda de un absoluto a través del desarreglo de todos los sentidos. Lautréamont aúlla una poesía de la desesperación y de la inmundicia. La problemática de Arthur, el adolescente, es justamente que oscila entre el asco, lo abyecto y lo sublime. La poesía es sin duda, entre otras cosas, un intento de sublimar el asco, de darle derecho de palabra. Todos los calificativos negativos utilizados en su poesía por Rimbaud se confunden con los afectos detestables y lo vivido execrable de Arthur. Uno y otro bajo los escombros de una especie de fatalidad que se abate sobre ellos y se encarniza sin piedad con un destino triste e impiadoso. De pronto, ambos claman su inocencia y su irresponsabilidad en sus actos delictivos con las mismas palabras. No es mi culpa en absoluto. Para concluir, diré que en El corazón supliciado, poema de gran violencia que Rimbaud califica como fantasía, él mismo se sorprende de las cosas que lo habitan y lo perturban, cosas extrañas, insondables, repulsivas, deliciosas. Arthur, respecto a él, está sorprendido por la violencia y el salvajismo que a veces lo invaden y del desagrado que producen en él. Rimbaud anuncia, ahora me encanallo lo más posible. ¿Por qué? Su angustia es inmensa. En este poema, Rimbaud hace llamados patéticos de socorro, de ayuda, de piedad, después de, según sostienen algunos, probables violencias y maltratos sexuales a los que habría sido sometido cuando tenía 16 años. Arthur se inflige patéticas escarificaciones, llamados de ayuda, posteriores a violencias y maltratos sexuales comprobados. Ser supliciado es ser torturado, es ser condenado a muerte. El corazón supliciado es el cuerpo maltrecho. La poesía de los adolescentes traumatizados no quiere no decir nada. Dicho en otras palabras, la expresión de estos adolescentes insensatos, objetos de un goce inmutable y sin fin, es particularmente sensata. Quiere decir algo esto, a pesar, y cito a Rimbaud, del pañuelo de asco que les introdujo en la boca. Les agradezco su atención. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias, Michelle. Fue preciosa tu presentación. Como filósofo, sé que no hay la verdad ni el en sí. Luego no está el dilema de apariencia y verdad. En Chile hay muchos Rimbaud que buscan llegar a una cierta verdad, pero lo que hay es apariencia y hay que navegar en la apariencia. Hay que navegar en la apariencia. Pero el problema para navegar en la apariencia es que el medio es el capitalismo. Luego estamos subjetivados por el capital. Luego los Rimbaud quieren negocio, droga, ventas, emprender, narcisismo bruto y vulgar. Todos quieren lo mismo, porque estamos subjetivados en la apariencia del medio del capital. Luego, ¿qué nos queda? Cine, arte. Pareciera que en la materia del arte hay potencias de creatividad y creación que nos permite de alguna forma ir levantando sentido entre todos como única resistencia para los Rimbaud y para todos nosotros. Alors, merci, parce que je suis plus que d'accord. Porque estoy más que de acuerdo con lo que acaba de decir. La adolescencia, hay muchas formas de hablar de ella. Yo aquí escogí hacerlo a través de un ángulo de Rimbaud. Pero está claro que los adolescentes son el proyector del discurso social y político en el que tienen que estar. Es una proyección. Y efectivamente el discurso en el cual estamos tomados y en el cual ellos están cautivos es el discurso capitalista. Lacan decía que tenía una particularidad, que era de alguna manera hacer florecer las cosas del amor. ¿Qué podemos entonces hacer frente a todo esto? Escuchar a estos adolescentes, en lo que me respecta a mí por lo menos como psicoanalista, y utilizar con ellos todos los medios culturales y artísticos que sean posibles para salvar algo del lenguaje particularmente. Y eso funciona, de hecho, funciona con los adolescentes. Entonces yo trabajo de hecho con adolescentes como psicoanalista en distintas estructuras en Marsella. ¿Usted conoce Marsella? En Marsella está lo que se llama la clínica del golpe de fuego, no sé si lo conoce. Es la ciudad donde se está disparando todo el tiempo. Entonces tenemos todo el interés en inventar cosas para poder trabajar con los adolescentes en la ciudad de Marsella. Y en los distintos centros donde yo me encuentro con estos adolescentes. Trato siempre entonces de proponer, en este caso era poesía, pero también podría ser teatro, efectivamente podría ser cine también, porque ahí tengo la intención justamente de rodar una película con los adolescentes. Inventamos, todos los días estamos inventando algo para poder luchar contra este discurso capitalista en el cual ellos están insertos y nosotros también. A mí me resulta muy difícil conciliar la imagen del Rimbaud adolescente, que por ejemplo Verlaine incluso abandonó a su mujer enferma para ir a reunirse con él a Stuttgart. El hijo de la mamá severa, avara, me resulta terriblemente difícil de entender con el Rimbaud traficante de armas. Me parece la antítesis de todo. De todas maneras, como poeta lo adoro y adhiero también a lo que tú has dicho varias veces, que Rimbaud logró lo que muchos de nuestros nietos, yo soy la más vieja probablemente del grupo acá, han logrado ser maravillosamente insoportables.
Entonces, me resulta muy difícil, a ver si tú me ayudas a aclarar, cómo ese Rimbaud de 17 y 18 pudo llegar a ser después el traficante de armas y el herido que volvió después a su lecho de muerte. Es justamente lo que traté un poco de decir, porque efectivamente en Marsella por lo menos estamos llenos de Rimbaud, que son traficantes de armas, sí, a los 16 años, a los 17 años. Marsella está ahí todo el tráfico de drogas y se hacen arreglos de cuenta cada 5 minutos. Y son adolescentes que tienen esa edad justamente y que vamos a encontrar después de una estadía en una institución, en un hogar. Y son estas dos cosas al mismo tiempo. Son pequeños delincuentes y si ponemos en práctica nuestro propio deseo de encontrarlos, ellos se muestran como ser algo más que traficantes de armas. No todos. Siempre hay algunos que se van a radicalizar. Pero los otros son pequeños Rimbaud, entre comillas. Entonces, no necesariamente, bueno, sí, hacen poesía. En Marsella los adolescentes se trabaja mucho alrededor del rap con ellos, para escribir canciones de rap. Es poesía. Hola, acá. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Quisiera preguntarte, en términos de lo que tú expusiste, hablaste mucho acerca como de la irrupción de lo pulsional, ¿no? De la fuerza, digamos, el emergente pulsional en la época de la adolescencia. De alguna manera como el exceso en ese plano y podríamos pensarlo como desde la lógica del goce, ¿no? ¿Cómo desde tu experiencia como psicoanalista logras trabajar un poco el exceso de goce en el caso de los adolescentes? Eso por una parte. Y lo segundo, en términos como de la experiencia de la adolescencia hoy día, ¿no? Como la experiencia en el fondo como de la inmediatez en términos como de la satisfacción de las necesidades. En realidad el psicoanálisis se inventa también cada día y se adapta al siglo en el cual estamos también involucrados. Entonces, la pregunta sobre la adolescencia es la pregunta sobre el exceso, pero es un exceso que concierne en primera instancia al adolescente en sí mismo. El entorno es secundario, es excesivo en familia, es excesivo en el colegio, es excesivo en lo social, es excesivo en todo lo que lo va a comprometer en sus relaciones amorosas, etc. Pero todo esto es proporcional a lo que es excesivo en su interior, vale decir, a lo que le hace a él violencia. Entonces, ¿cómo trabajamos? Lo trabajamos intentando poner en palabras lo que desborda del adolescente del lado de la pulsión o de la angustia, porque en realidad una adolescencia pasa al acto cuando está sumergido en la angustia y que esta angustia se excede tanto que no se consigue contenerla de otra manera que haciéndola emerger bajo la forma de un paso al acto, que a esa edad es siempre un paso al acto violento, ya sea contra sí mismo, ya sea contra el otro. Entonces, el psicoanálisis trabaja como tiene la costumbre de trabajar con eso. Simplemente lo que va a inventarse es el modo de reencuentro de los adolescentes. Los adolescentes que llegan raramente a golpearte la puerta, a pedir una cita para hablar de sus angustias. Entonces hay que ir a su encuentro.
Y pienso que para ir al encuentro de estos adolescentes hay que trabajar, hay que poner en marcha su deseo de analista, su deseo de realizar su propio trabajo. Y cuando se encuentra un adolescente poniendo en juego esta cuestión del deseo clínico, en realidad hay algo como una oferta de palabras que el adolescente capta y en realidad habla mucho los adolescentes, a veces nos marean incluso. Entonces hay algo de un contacto que hay que captar de un encuentro y luego ya está dado, la transferencia está ya entregada, hay un relato que se puede escribir, hay un adolescente que está descalificado de un punto al otro y escribimos pacientemente la historia de cada una de esas descalificaciones. Por ejemplo, pero eso pide ir al encuentro del adolescente e instalar algo que nos haga dignos de escuchar esa palabra que podría dirigirnos. Michelle, muchas gracias. Días atrás, aquí en Chile, se suicidó un niño de un colegio high. Fue noticia nacional porque se descubrió ¿de nuevo? Se descubrió un niño que tenía un poquito de marihuana. El joven se suicidó. Conmoción nacional. Noticia nacional. Pero todos los días en las poblaciones de Chile y particularmente en esta región se suicidan niños por distintos motivos. Es doloroso, desgarrador, duele. ¿Cuál será la solución? Muchas gracias. Pas de problème, j'ai la solution. No hay problema, no hay solución. Tengo la solución. Tengo la solución. No tengo la solución, pero tengo algunas hipótesis, algunas ideas. Cuando hay elecciones en Francia, estoy siempre tratando de esperar al lado del teléfono, esperando que me vengan a proponer el Ministerio de la Juventud, pero jamás me lo han propuesto. Porque estoy llena de ideas. Entonces pienso que los niños hay que ocuparse de ellos, hay que contenerlos, no hay que hacer contención. ¿Ven la diferencia? Contenerla y realizar una contención no tiene interés. No sé cómo resulta en Chile, pero en Francia me gustaría proponer que cuando un adolescente va muy mal, que está completamente autodestructivo, no es a un policía que hay que poner detrás de él, sino que un educador. Poner un educador por adolescente. Hay que darse los medios para trabajar correctamente. Hay que dejar de burlarse del mundo. Es una cosa política la que usted está planteando. Es cómo consideramos los cuidados, cómo consideramos a la juventud de un país, qué es lo que queremos para los adolescentes.
Entonces, una cosa que se inscribe en un contexto y en una relación del mundo que tiene que ver con lo político propiamente tal. Delante hablábamos del discurso capitalista. El capitalista no se preocupa del adolescente, de los jóvenes. Su problema es el dinero. Entonces, es incompatible. Hay lógicas actualmente, lógicas gubernamentales, pero también lógicas de cuidados, lógicas sociales que no son compatibles con la lógica elitista que se requiere para hacerse cargo de los jóvenes, los adolescentes. Entonces no tengo solución, pero estoy llena de ideas sobre lo que podríamos ofrecer, sobre lo que se podría poner en marcha, que estaría del lado del hacerse cargo, de tomar los cuidados de la contención. Pero actualmente, cuando un adolescente tiene 3 gramos de marihuana en el bolsillo, no se hace contención, sino que se lo lleva a la policía. Esta es la última pregunta de la tarde. Gracias, Michelle. Quería hacerte la siguiente pregunta. Es verdad que hay una sociedad capitalista, pero es verdad también que todos tenemos una familia y a lo mejor nos hemos involucrado en la sociedad capitalista con un reduccionismo excesivo y con una constante disyuntiva, o esto o lo otro, y buscando siempre el placer, el gozo, el éxito y el poder. De eso me parece que nosotros tenemos, los adultos, una gran responsabilidad con los adolescentes. Y lo que tú nos has explicado a mí por lo menos me llevó a tomar conciencia de poder trabajar bastante con los adultos. Yo soy profesora, trabajo en filosofía, ¿ya? Y tengo muchos adultos porque soy profesora en posgrado. Y también eché de menos, y a lo mejor no lo capté, que tú no aludieras en este tratamiento con los adolescentes el contacto con la naturaleza, donde ellos van a encontrar una respuesta, un desafío, mucho que hacer y mucho goce y mucho placer. Solo se alcanza, Michelle. Muchas gracias. Alors, c'est bien que vous parliez de philosophie parce que hable de filosofía porque cuando vamos al encuentro de los adolescentes para tratar justamente de crear un vínculo, algo que pudiésemos conversar justamente, está claro que los adolescentes nos van a venir a entregarnos su vida así como en bandeja de por sí. Y entonces me gusta en esos momentos hablar de conversaciones filosóficas con los adolescentes. Hacemos filosofía juntos, filosofamos juntos. Con los niños jugamos, con los adolescentes filosofamos. Está bien está bueno que usted hable de filosofía, entonces, en cuanto a la naturaleza, etcétera, sí, claro, por supuesto, pero pienso que lo que es importante desde el punto de vista del trabajo clínico, cuando con adolescentes, es poder poner en marcha en el encuentro con los adolescentes un objeto, ya sea la filosofía, la naturaleza, el rap o lo que ustedes quieran, un objeto sobre el cual nosotros mismos, en tanto que terapeutas, tenemos una transferencia al respecto. Es decir, lo que funciona no es el rap, la naturaleza o lo que sea, sino que nosotros tengamos una transferencia sobre el rap o sobre la naturaleza o sobre la música, la poesía, etcétera. Eso es lo que funciona, porque lo que funciona es lo que hemos entregado desde nuestro propio deseo, es lo que llamo esta lógica humana, esta lógica del deseo, esta lógica ética del deseo, que es precisamente al inverso extremo, a 10 años luz de la lógica financiera o de gestión en la cual estamos hoy involucrados. Entonces, sí, por supuesto, filosofía, naturaleza, pienso que el sí debe proponer un objeto sobre el cual él mismo tiene una transferencia.